Las 7, las 6 en Canarias. Hoy empieza la primavera. Para uno la primavera penal. Penal y carcelaria. Porque qué noticias nos traen hoy los medios de comunicación que se las iremos resumiendo. Pero hoy llega otra borrasca. Esta se llama Martiño. Bueno, Martiño, esto es portugués al parecer, y va a venir por ahí, por Portugal, también por Galicia, lógicamente por La Coruña y Pontevedra, y hay alerta de color naranja, o sea, grave, no letal, pero ya seria, en Galicia, en Asturias y en Santander. Ahora Cantabria, siempre fue la provincia de Santander. Bueno, habrá mucha agua y sobre todo mucho viento, lo cual es un problema para la circulación. Hoy estará sobre todo de Madrid hacia la izquierda, lloverá. En Madrid empieza a llover sobre las 8 de la tarde y se tirará ya hasta mañana, o sea, de día todavía se podrá pasear, salvo el viento, y luego a partir de las 8, entre 7 y 9, pues a llover, que el mundo es libre. Bueno, no tanto. Luego llega aire africano, y el aire africano, la primavera, aparte del acné, las alergias, etcétera, pues suele traer de vez en cuando pues un buen cangilón de arena del desierto, a veces llueven ranas, en fin, cosas que pasan. Total, que las temperaturas están de momento parecidas, van a subir hoy porque vuelve a llover, a ver este Martiño, la murga que da, y en Madrid nos iremos a 16 grados, como ayer. La máxima nacional en Palma de Mallorca, 24, más la humedad de esta bella ciudad, fino, o sea, de manga corta y cuidado. Y la mínima, pero es una mínima altísima, Ávila y Soria, 7 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles algo de las posesiones de la banda de Sánchez. Porque conviene recordar que Sánchez, desde que llega al poder, toda su banda, él y toda su banda, se dedican a robar. A hacerse ricos, no fundando una fábrica, no una empresa, no una patente, no, arramblando con todo el dinero público que pueden. Y lo hacen antes incluso de la pandemia. Eso está documentado, acreditado, etcétera. Y desde el principio tienen como cajera a Delcy Rodríguez, la narcotraficante perseguida por vulnerar los derechos humanos, en fin. La esperan en el Tribunal de La Haya cualquier día si es que el narco no ha comprado al tribunal, que también es posible. Pero en el caso del número 2 de Sánchez, que durante años en el partido y en el gobierno, hasta hace poco relativamente, era José Luis Ábalos, pues lo que estamos viendo es un modus operandi, es decir, una forma de vivir y de trabajar, una forma de robar, modus robandi, habrá urti, no sé cómo se podría decir en latinajo para que nos entendamos. Robar, que siempre es robar, coger lo que no es tuyo y encima robárselo a todo el mundo. Dinero público, decía Carmen Calvo, no es de nadie, claro, como se nota que no paga impuestos. El dinero es el que nos roba Hacienda para luego que se lo gasten en los golpistas catalanes, en los etarras o en las familias allegadas, echadizas, horizontales, izas, rabizas, culipoterras, pendones, en fin, ya saben ustedes. Luego le llaman novias a las putas, o sea, pero vamos a ver, no conozco ninguna novia que cobre. Si cobra, no es muy novia. Pero la cuestión de fondo, en el caso de Ábalos, es que Ábalos es el que presenta la moción de censura para acabar con la corrupción. Vigorosamente, la corrupción del PP, todo lo que ha robado el PP, hasta el último concejal, no llegan a la centésima parte de lo que ha robado solo el número 2 de Sánchez. Y está claro que estos han robado lo que han querido por una razón, porque tenían a los jueces, a la policía y a la Guardia Civil sobornados. Tenían ustedes sobornados a toda la Guardia Civil. No hay dinero para 100.000 tíos efectivos, dicen ahora. Tíos, tías y tíes. No hay dinero para pagar a tanta gente. ¿Qué hacían? Poner al frente de la Guardia Civil o de la policía pues a gente sin escrúpulos. Célebre comisario de Leganitos, la poli de Marlaska, la bofia que tenía en su entorno, repitiendo el mismo esquema que tenía Luis Roldán. Es decir, aquí si pones al frente de la Guardia Civil a un tío que roba, pues entonces ya la Guardia Civil no lo puede perseguir, porque al que lo persiga lo echan del cuerpo. Y así durante años estuvo robando Luis Roldán.
a la última que nombró Sánchez se llamaba María, y se llama María Gámez, porque vive entre nosotros, junto con su marido Arrampló, no Pampampló, Ampampló, que dijo la disléxica de Hacienda, bueno, pues siguiendo a Chávez, llamado Baches, que es que está apamplada. No, lo que está es que se pasa de lista esta tía. ¿Por qué Hacienda ha permitido que toda la banda, desde María Gámez al frente de la Guardia Civil, que al final la pillaron, tenía ya un parque inmobiliario mayor que el de Amancio Ortega, ella y el marido es el de los ERE en Jaén, ella por otro lado, había unos pisos en Málaga, donde por cierto vamos a volver enseguida, ¿no? Sí, el próximo día 11, creo recordar. O sea, ya pero me estoy volvemos. Jugando el tipo, ¿eh? No, está muy bien todo. No, allí nos enseñaron, mira, ese es el piso de la Guardia Civil. Uy, un ático, pero qué barbaridad, o sea, la zona, la milla de oro y hasta el hectómetro de oro, en fin, todo. Y claro, si el jefe roba, ¿qué no harán los otros? Hay un episodio clásico en el Lazarillo, que espero que si quitan las malditas tabletas, luego hablaremos en la tertulia, de una iniciativa de la Comunidad de Madrid. Yo, como soy hijo y nieto de maestros y he sido profesor 10 años, los deberes no para casa. No para casa. Habrá algún caso, alguien que está enfermo y tal, pero se estudia en el colegio, pero no el medio. Se estudia gramática, matemáticas, se estudia geografía y no conocimiento del planeta y dónde le aprieta el zapato. El planeta no tiene zapatos, no le aprieta nada y son todo bulos progres que hacen que los niños pasen la mitad del tiempo estudiando gansadas y no sepan leer, ni escribir, ni contar. No, pero tienen una máquina. ¿Cómo que una máquina? Toda la vida se ha aprendido de memoria, porque o lo sabes de memoria o no lo sabes. Bueno, pues eso ya no se hace. Pero en cambio te cargan, hoy es el día, no sé, del babuino en peligro. Hoy el de ¿dónde está Wally? Hoy la ballena azul que ayer la mordió un perro. No puede ser, sí, porque el perro sabía nadar. Cosas así. Los plantígrados desaparecen del Ártico y siempre sacan al mismo oso. Hay un oso que alguien hizo una foto, que yo creo que además está trucada, y ese oso lleva trabajando no menos de 20 años y está siempre en una placa de hielo brevísima, no cabe casi el oso, pero la foto queda bien. Fíjate cómo están. Dice, pero si este oso es el mismo que estaba hace 25 años. Bueno, esas gansadas se estudian, no, se contemplan en la enseñanza, en la primaria, que es donde realmente se aprende, porque el niño tiene el disco duro en blanco. Y todo lo que pones se queda. No tropieza con nada. Por eso, desde tiempos de Aristóteles y Alejandro Magno, que ni uno era tonto ni el otro se quedaba manco, o sea, pues siempre se ha estudiado memorísticamente. Porque lo que no te sabes de memoria, no te lo sabes. No te lo sabes. No te lo sabes. Vean a Pilar Alegría. Ejemplo de víctima de una mala educación. Aparte de la que ella tiene de comportamiento, es que la pobre no sabe ni lo que significan las palabras. En este gobierno la mitad. Y quieren que sus hijos y nietos sean tan lerdos y tan analfabetos como ellos. Bueno, pero eso lo comentaremos en la tertulia. Ábalos es el modelo de promoción intelectual de este gobierno. Creo que tiene un grado en educación física y que dio 3 meses de gimnasia, se decía antaño, ahora vete tú a saber lo que es. Mejor conocimiento de la pared a cabezazos o alguna cosa parecida. 3 meses. Y eso es lo que hizo. No se sabe además muy bien dónde. Pero bueno. El problema es que Ábalos, el número 2 de Sánchez en el gobierno, y en la práctica el número 1 en el partido, porque es el que hacía las listas. Claro, el partido, el que hace las listas electorales, es que el que puede colocar y hacer a alguien rico, creso, famoso y tal, o bien hundirlo en la miseria más atroz que no lo saluda ni la familia un día de fiesta. Y eso era Ábalos. Señor de horca y cuchillo, se decía antaño. ¿Quiénes son la banda del Peyot? La banda del Peyot son Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán. 3 ya en el banquillo, camino del banquillo, y Sánchez a quien espera pues en la misma suerte. ¿Qué suerte hemos tenido? Que en España han corrompido en la Dirección General de la Guardia Civil. Recordemos cuando en la pandemia aparece nada menos que un general de Estado Mayor de la Guardia Civil diciendo que vigilaban
a quien hablara mal del gobierno y de su política de epidemias. El tío ese, yo no sé si se ha jubilado, pero vamos, si lo ven en el casino no lo saluden, porque seguro que eso es tóxico. Hay que echarle valor, ¿eh? O sea, que no se podía criticar porque estaba el Estado Mayor de la Guardia Civil vigilando. Dice, pero entonces la Guardia Civil no vigilaba a quien robaba, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque estaban robando los jefes. En cuanto a la Guardia Civil le han permitido trabajar, trabaja divinamente. El trabajo que está haciendo la UCO es casi milagroso. Todo porque ha habido 3 o 4 jueces que han dicho, a ver, en función de policía judicial, ¿qué necesito yo? Necesito la Guardia Civil. ¿Para qué? Para que me persiga todos los vericuetos, he dicho vericuitos, esto es ya homenaje a Carmen Calvo, donde ocultan el dinero. El problema es que han robado tanto, que no lo pueden ocultar. No sé yo si hoy Bolaños diría la misma gansada que ayer contra Cayetano Álvarez Toledo. ¿Tiene usted dinero en el extranjero? Depende, en Europa no es extranjero, pero desde luego, en tu caso, Bolaños, cállate. Vete a la República Dominicana, habla con Ábalos, con quien has compartido gobierno. Gobierno en la Moncloa. O sea, Aldama era Ábalos lo que tú eres ahora, Sánchez. Y todos estabais en el mismo sitio. Pero el patrimonio de Ábalos, nos reíamos con el Chimbote, cómo robó a los marineros jubilados de Chimbote, Perú, cerca ya del Ecuador, en altiplano, una zona, digamos, de un paisaje severo. Bueno, las fotos de la boda del que era padrino Ábalos, del alcalde de Chimbote, que ahora lo ha denunciado por robarle, bueno, es que ríanse de la serie Narcos. Si hubiera Narcos sur de Nicaragua o sur de México, Narcos Chiapas, pues peor, pero mucho peor. La verdad, la cantidad de bienes, de coches, las costumbres de la familia, que hasta la nena, en cuanto hacen a papá ministro, fíjense qué ejemplo tienen en casa, la nena va y le pide dinero a Koldo. Koldo, a ver, pasta. Y Koldo le daba pasta. ¿De dónde la robaba? Bueno, ¿han visto ustedes las listas de comisiones de Aldama? Pero si es que una contrata de unas carreteras, imagínense lo que es un 5% de eso, o un 10%. Y si no, no hay nada. O sea, ¿por qué no vas a pagar el 10%? Luego subes el coste y adelante. Digo que lo de Ábalos es importante porque no solamente es el hecho de que era el vicepresidente, de hecho, del gobierno, la mano derecha de Sánchez, siempre en el gobierno y en el partido, la banda del Peyot y el que presenta en las Cortes la moción de censura para acabar con la corrupción. Lo entendimos mal. Quería decir para quedarse con la corrupción. Y hay que reconocer que lo han hecho. Un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital atribuye a José Luis Ábalos, el que fuese mano derecha de Pedro Sánchez, tanto en el gobierno como en el partido, 265 cuentas bancarias, de las que 258 estarían vinculadas al Partido Socialista. El informe es el resultado de la investigación encargada por el juez Puente del Supremo a la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y su hijo. Los agentes explican que la vinculación como titular, cotitular o representante con tantas cuentas se debe a su posición en el partido. Aclaran los informes que Ábalos solo disponía personalmente de 5 productos financieros. La policía ha localizado nuevos inmuebles, en esta ocasión en Colombia. Se trata de una nueva casa valorada en más de 2 millones de euros. Concretan además que el que fuese secretario de Organización de los Socialistas y ministro de Obras Públicas disponía de 2 inmuebles en Perú que constituirían el centro de formación de Fiadelso. La UCO también incluye varios inmuebles en Valencia. Sobre Ábalos y las prostitutas preguntó ayer en el Congreso Jaime de los Santos a la ministra Ana Redondo. El diputado popular se refería al Partido Socialista como una confederación de puteros. Intervenía el presidente de la Cámara, en ese momento Gómez de Celis. Un gobierno, señora ministra, que no olviden que con dinero público ha pagado a mujeres prostituidas haciéndolas formar parte de empresas públicas que luego el señor Puente no fue capaz de detectar. Van 5 y todas fichadas por el señor Ábalos. Probado putero, y usted, señora ministra, en silencio, sin proponer absolutamente nada, impávida frente a esta confederación de puteros, porque, les recuerdo, en la lengua española no hay sinónimo para quienes abusan de las mujeres, que es lo que hacen muchos de sus compañeros de filas. Frente a sus bulos, a sus mentiras, a sus insidias, aquí hay un único partido condenado por sentencia del Tribunal Supremo, firme por corrupción
con sentencia de 15 de octubre de 2020. Señorías, las palabras del interviniente del Grupo Popular, de Confederación de Puteros del Grupo Socialista, serán retiradas del diario de sesiones. ¿Y eso qué pasa? ¿Que les vas a quitar el dinero que cobraron o qué? Celis, es una cosa. Es una cosa. Este es el problema de un mal bachillerato asistido por una ética socialista, es decir, la falta absoluta de ética, más la falta absoluta de gramática y luego de decoro. Chico, cállate, que ya sabemos que vienes del sur y que es donde más puteáis. Quieto, cállate, que al final te van a pedir cuentas en casa. ¿Tú qué interés tenías en tapar eso? Pero si esto Ángel Víctor, que se casó recientemente, ustedes no saben el daño que hace a una familia, la nueva. Hombre, no vayas a los pisos de señoritas de Aldama. Pero hombre, que es que lo de los ERE se lo gastaban en coca y en putas para variar. Pero eso está aprobado, archiprobado. No hay ninguna sentencia que condene por corrupción al PP. La chiricahua esta de las plumas no se entera de nada. No tiene ni puñetera idea. Bueno, la pusieron ahí para combatir, decían, LGTBI, HI, JKETA, etcétera. Y, por supuesto, no ha hecho absolutamente nada. Siguen con el discurso de Irene Montero, que está más zumbada que las maracas de Machín. Y esto es piadoso. Se podría decir cosas peores. ¿Cómo ascendió Irene Montero? ¿Cómo ascendió? ¿Cuáles son sus méritos intelectuales y políticos? No por curiosidad. En nombre de Tania Sánchez queremos saber. ¿Y Tania? Bueno, Tania al menos tiene una dinastía que viene pastando en el presupuesto de Rivas Vázquez Madguía para 3 generaciones. 2, y imagino que ya por edad estará la tercera en marcha. Pero esto de Ábalos, de las cosas más chocantes, es que los niños, ya el hijo mayor de Ábalos, ya era la mano derecha del padre en el oficio de robar. Y las nenas, como son de distintas madres, porque oficialmente ha tenido 3, más luego todas las echadizas, adjuntas, pisos en la Plaza de España, en fin, Aldama Girls, en fin, lo que ustedes quieran. Pero ¿quién era Ábalos? El PSOE. ¿Quién era Ábalos? El gobierno. ¿De qué gobierno? De Sánchez. ¿De qué partido? El de Sánchez. ¿Quiénes lo sabían? Todos. ¿Quiénes lo callaron? Todos. ¿Me vas a decir, Félix Bolaño, que tú no sabías lo de Ábalos? Pero si has dejado más rastro que un jabalí en un maizal. Bueno, vamos con la cuestión realmente gorda, la más importante que ha tenido lugar en el ámbito judicial, que es donde pasan todas las cosas en España. Como el gobierno delinque, pues lo que se refiere a la vida pública pasa siempre por los juzgados. Y menos mal que en los juzgados hay jueces. Y menos mal que en la Guardia Civil hay guardias civiles que saben actuar y saben pues todos los trucos para perseguir el vicio, el delito, etcétera. Como además delinquían seguros de su impunidad, pues naturalmente el rastro lo ha seguido la UCO, vamos, que en un año ha puesto patas arriba una trama de corrupción como no la ha habido nunca en España. ¿Y qué trama es esa? El gobierno de Sánchez, el partido de Sánchez y la familia de Sánchez. Es la misma trama, están los mismos. Pero esto que sucedió ayer en la audiencia de Sevilla tiene mucha más importancia de la que parece. Hoy contaba Silvia Ribeiro que en el periódico de ese paladín de la libertad llamado Urlian, el que dice que esto nos vamos ahora a celebrar a Franco, pero si Franco eres tú, payaso. Bueno, no, perdón, Franco ganó una guerra que declaró a la izquierda, o sea que... Pero ha encontrado media columna perdida, porque no hay obituarios, sino allí también, los obituarios los lee mucho la gente, anima, ahí que pocos vamos quedando. Lo más leído siempre en ABC eran las esquelas. Bueno, la verdad, esto que pasó ayer es probablemente el primer paso para acabar con la impunidad de Pumpido, si actúan los jueces coherentemente. Y es muy sencillo, todo lo que está haciendo Pumpido va en contra de la ley en Europa. La legislación europea impide que la corrupción tenga premio.
y por supuesto, como lo que hace Pumpido es todo lo contrario, premiar a los delincuentes siempre que sean de su banda, de su cuerda, bueno, pues esto acaba en el TJUE. Sí, los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla han dado un paso al frente, no piensan quedarse de brazos cruzados ante el borrado por parte del Constitucional de las sentencias condenatorias en la trama de los ERE. La Audiencia Provincial condenó, recordamos, entre otros, a los expresidentes Chávez a 9 meses de inhabilitación, 9 años de inhabilitación, a Griñán a 6 años de prisión por un delito continuado de malversación por el reparto sin control de más de 680 millones de ayudas destinadas a los parados andaluces. Consideran los magistrados que la sentencia del Constitucional vulnera el derecho comunitario, por eso han presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. El sindicato Manos Limpias y el Partido Popular solicitaron explorar esta opción que de entrada paraliza la aplicación de la sentencia del Alto Tribunal. Este es el momento en el que Elías Bendodo comunica la acción de la audiencia a la vicepresidenta Montero. La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de pronunciarse diciendo que las sentencias del Constitucional sobre los ERES son contrarias al derecho y a la lucha contra la corrupción. A eso les pasa a ustedes por forzar al Constitucional y utilizarlo como túnel de lavado de los ERE. Señora vicepresidenta, ¿sigue usted diciendo que se siente orgullosa de que la relacionen con todos los condenados por los ERE? Señor Bendodo, hay que tener poco respeto por la justicia para llamarle al Tribunal Constitucional túnel de lavado. Pero ¿cómo se puede decir esta expresión en esta Cámara, señoría? Es que cada vez que hablan ustedes de la justicia, hablan del cáncer, del Estado de Derecho, hablan de túnel de lavado, hablan de todo aquello que desprestigia a las instituciones. No soltó un lapo porque no estaba en un campo de fútbol. Pero vamos a ver, si la que desprestigia las instituciones eres tú, que proteges el delito fiscal del hermano de Sánchez. Pero si eres tú, que no mandas vigilar, a ver, ¿cuántos impuestos le has cobrado a Ábalos? Pero si eres tú, que da pena oírte, dices que es el acento andaluz, no, tú hablas analfabetés. Felipe González, el que fundó ese tinglado, ya con la corrupción por todo lo alto, pero más o menos que hablaba muy bien. Y el de Sevilla, igual que está de mediada. Que es analfabeta. Aparte de una pésima gestora, hundió la sanidad en Andalucía, hundió la Hacienda en Andalucía, aquí vamos a hundir Hacienda. Total, túnel de lavado, es que me parece muy acertado, estuvo muy acertado Bendodo, y es realmente un túnel, porque en el túnel se pierde nada menos que el respeto a la ley, la española y la europea. Y el derecho europeo prima sobre los derechos nacionales en todos los países de la Unión Europea. Otra cosa es que nos saquen de la Unión Europea para no ir a la cárcel. Pero el peor de todos, y lo tengo requete dicho, es Pumpido. Esto de los ERE, que es un favor a unos amigachos, para que además lo adelantó Sánchez en un mitin. Lo veíamos ayer. Estos, querida Magdalena, decía, expulsada por corrupción del Tribunal Europeo. No es la primera, no será la última. También fue condenado Borrell. Iba a ser condenada Teresa Rivera. Y puede que Nadia Calviño. Pero si es que llegan a robar. Luego los maridos son los que hacen las gestiones y claro, no nos vamos a entender, claro. O sea, la mujer es ministra, el que reparte los fondos de la ministra es el marido y resulta que no hay corrupción. Venga, por favor. Pero dice, ¿qué cosas? ¿Qué respeto? ¿Qué respeto tienen ustedes por la justicia? El primero que no respeta la justicia es el presidente del Prostitucional, que no es ni un tribunal, no está en el Poder Judicial. Es un engendro estúpido que debería ser solamente una sala de garantías del Tribunal Supremo. Punto. El último tribunal de verdad de justicia es el Supremo. Afortunadamente, encima de la chapuza del Constitucional tenemos la legalidad aceptada por España al entrar en la Unión Europea, que el derecho europeo, que lucha contra la corrupción en todos los países, por supuesto topa con este señor prevaricándido. Esto sí que es el túnel de lavado, que es la amnistía más que el túnel de lavado del gobierno de Sánchez, de todos sus socios, desde el partido de la ETA a los partidos del golpe de Estado del 17, que es lo de los menas. Eso no es lavado, que es secado y lacado. Pero es que además habla esta tía y sube el pan. Hasta Cuca me parece elocuente al lado de Montero. Bueno, y por último va, y como están en quedárselo todo con dinero público para los amigos, que luego te ayudarán a colocarte, buscarán becas para los niños, esas cosas, en fin,
la vida normal de la corrupción política, pues va y se va ayer Sánchez sin contestar a Feijóo, que le hizo una pregunta muy pertinente. Pedro Sánchez ignora las preguntas de Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control y no da explicaciones sobre la injerencia del Gobierno en Prisa. El líder de los populares acusó al Gobierno de utilizar una empresa como Telefónica para influir en el accionariado de esta empresa de comunicación. El enunciado de la pregunta, registrado previamente y por escrito por Feijóo, era el siguiente: ¿va a ofrecer la información que le demandan los españoles? Vamos a escuchar la respuesta del presidente. Que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. ¿Estaba usted al tanto? Usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer y informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder, yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí. Bueno, y además ayer llovió. Bueno, también es mentira, porque ayer no llovió. Pero este es un sinvergüenza en el sentido estricto del término. Por cierto, separado se puede decir, ¿eh? No es imputable, ni querellable, ni condenable. Sinvergüenza. ¿Hay alguien con vergüenza en este gobierno? Ninguno. ¿Hay alguien con vergüenza en un cargo de este partido? Perdonarán que yo no me crea el timo de la rebeldía de Paje, que junto con el de la estampita y el tocomocho son los tres timos habituales en España, los más populares. Ayer salió diciendo es intolerable lo de Cataluña. ¿Creen ustedes que algún diputado de Castilla-La Mancha va a votar en contra de Sánchez? ¿De los de Paje? Uy, que no será de Paje. Sí, ya. En tiempos de la dictadura se decía lo mismo. Franco es muy bueno. Lo que pasa es que cada ministro... Uy, esto era la oposición, calculen los que estaban a favor, que era la mayoría, por cierto. Bueno, este panorama de cómo está el tiempo, manzanas traigo, pues, ¿qué vas a decir? Que estamos en manos de... Todos son Ábalos. Sánchez es el primer Ábalos. Uno tiene a su hijo trincando y concertando citas de su papá con empresas. Las niñas pidiéndole pasta a Koldo. Koldo, el portero de un puticlub. ¿O es que va a resultar que Koldo tampoco tiene nada que ver con la prostitución, señor de Celis? ¿Por qué tiene usted ese empeño en tapar? Qué raro, ¿no? Pero si es que es un puticlub llamado Rosalex en Pamplona, el más cutre, por cierto, de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Que ahora resulta que era un colegio de ursulinas o qué? ¿Pero ustedes de qué van? Malo es que roben para irse de putas y de coca, pero que encima lo borren del diario de sesiones cuando les pillan. En fin, despegamos con Iberia. Bueno, antes decíamos que esto es un clásico. Hay tres timos famosos en España: el del tocomocho, el de la estampita y el de la rebeldía de García Paje, que además tiene un factor nebuloso, como de bomba de humo, que hace imprecisos sus perfiles. Yo nunca sé si es Paje o su hermano gemelo el que ha bebido en Socuéllamos o el que ha barbotado injurias contra Sánchez, porque después los veo votando siempre lo que diga Sánchez. Pero en fin, el caso es que ayer apareció García Paje o su gemelo, el de la estafa, que son iguales, además adelgazan y engordan a la vez, una cosa asombrosa, de ahí la confusión, diciendo que esto de mandar a los menas, a los del PP, se le olvida añadir, y a las comunidades a favor de los toros, como es García Paje. 29 para Cataluña, 800 para Madrid, 790 para Andalucía, 180 y tantos o 190 para Castilla-La Mancha, 29 para Cataluña, que tiene 4 veces más población que Castilla-La Mancha y es 2 veces más rica. Claro, él protesta. ¿Hasta dónde llegará la protesta? Pues más o menos hasta aquí y no pasar, es decir, a ningún lado. Pero es interesante porque yo no sé si es por el rico Valdepeñas, los buenos vinos que hay en la ribera del Tajo, que también los hay, no todo va a ser del Duero, o por qué, porque es efusivo en su manera de comportarse. Antiguamente dirían que es un perfil pícnico, estos cortitos, rubicundos,
alegres, atacados, siente algo de sobrepeso. Pues no sé por qué, pero ¿esto en qué se va a sustanciar? Me gustaría saberlo. Por ejemplo, van a mandar a todos sus menas, les pagas el AVE y a Barcelona. Esto es lo que hizo Pascual Maragall con las Olimpiadas de Barcelona, que además de pagar a todos los españoles, mandó a todos los mendigos a Madrid, con un bocadillo y un billete de ida, sin vuelta. Esto es lo que creo que tienen que hacer todos. Y si hace falta aviones, se llevan aviones. Se habla con Pepe Aviones y ya está. Bueno, esto vamos a lo de ayer. Naturalmente contestó inmediatamente el verdadero apoderado del golpe de Estado catalán, que es Illa. El que lo da es Sánchez, naturalmente con la ayuda del técnico golpista Prevaricándido. Pero el que realmente está disfrutando de esas gabelas, de ese racismo indisimulado ya, siempre lo fueron igual, siempre. Pero el racismo descarado de la sociedad catalufa, no catalana, hay catalanes decentes, pero no se notan, y cada día menos. Bueno, pues es Illa. Y ayer salió naturalmente a defenderse de su compañero de partido, porque han de saber ustedes que el PSC manda en el PSOE, pero el PSOE no manda nada en el PSC. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha pronunciado por primera vez sobre el acuerdo rubricado entre PSOE y Junts para el reparto de menas que beneficia a Cataluña. El dirigente socialista pide al gobierno que no trate al resto de comunidades autónomas como si fuesen tontas, denuncia el poder de Puigdemont y acusa al gobierno de no tener una política migratoria. Anoche le respondía el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, en el canal 24 Horas de Televisión Española. Estamos dispuestos a ser solidarios, eso sin ninguna duda, y desde luego a no admitir ningún tipo de reproche, que nosotros queremos ayudar. Solidarios sí, tontos no. El gobierno ya avisa de que será obligatorio cumplir esos criterios, esa reubicación. No lo avisa el gobierno, lo avisa Puigdemont, que es el que manda. No estoy de acuerdo con él. Quiero decir, creo que el gobierno tiene política de migración. Creo que la política de migración, además, es una política de ámbito europeo. Creo que España impulsó 6 reglamentos en este ámbito y creo que ahí hay que estar con lealtad y no mirar a ver cómo quedo yo. Creo que este no es el enfoque correcto. Dicho con todo respeto hacia todo el mundo, también hacia mi compañero. Lo que no es progresista es tener a 4.400 personas jóvenes no acompañadas en malas condiciones en Canarias. Esto sí que no es progresista. No, lo que es progresista es que tú cojas 29 y Aragón 180. Aragón tiene 1.100.000 habitantes, tú tienes 8 millones. Sobago. Illa, 130.000 muertos. Este es Illa. Lo que no es progresista es que tú montaras en el gobierno un tinglado para que solo las empresas de tus amigos, aquellos chinos de San Cugat, vecinos tuyos, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Te ha olvidado? Pues yo me acuerdo. Le faltó decir que no tiene una política migratoria del gobierno, tiene 4. Tiene la de Junts, tiene la de la Esquerra, tiene la de la ETA y la del PNV. 4. Propias no hace falta, tenemos 4. Pero vamos, sí ya, 130.000 muertos. Lo progresista es 800 a Madrid, 29 a Barcelona, a toda Cataluña. Pero tú piensas que somos imbéciles todos, ¿o qué? Este Meapilos, yo no quiero ofender a nadie, es Guardiola, es Piscolonien. Hijo mío, que es que te hemos visto en la pandemia. Te hemos visto un crédito multimillonario que lo han robado a Ábalos y sus avalorios, Coldos, sus coldos y los diputeros de tu partido. Soluciones de gestión, soluciones de forraje y de forrarse. Este es lo peor, lo peor. Don Pellizquitos de monja. Qué cosa, señor. Bueno, vamos ahora a lo de Valencia, porque a lo mejor hoy empezamos a saber en qué consiste el acuerdo PP-Vox. Yo no lo sé y no conozco a nadie que lo sepa. Es más, dudo seriamente de que lo sepa Mazón. En Vox a lo mejor sí o a lo mejor no, porque han cambiado también de política tantas veces en el último año. Los presupuestos pactados entre Mazón y Vox a cambio de implantar modificaciones en materia migratoria y de medio ambiente llegan hoy al Consejo de Gobierno valenciano. Tras el acuerdo alcanzado con los de Abascal, este miércoles el presidente acudía por sorpresa al balcón del ayuntamiento para presenciar la crema en el que ha sido su primer y último acto en Fallas. Está escondido entre 2 falleras. Claro, como las falleras abultan mucho, él disfrazado de rayé, con la blusica negra y el pañuelico ese blanco y negro y tal. Eso sí que es un matriarcado. Tú ves a una fallera y al chico parece que es el servicio que le lleva la anguila al desayuno. Qué cosa, señor. Los trajes regionales. Son todos de final del 18. Es cuando establecen. Y se parecen todos mucho, por eso. Todos bailaban la jota, todos tenían un traje parecido. En fin. Bueno, pero
el que estuvo bien, como de costumbre, es el rey. El rey se planta en Torrente, empiezan a llorar las falleras, las saluda, miraban como lo que es una aparición. Y luego se va a comer a una rocería que estaba quebrada, en Aldaya, y luego se va a los toros. Pero por supuesto le brindan los toros y no mató a Borja Jiménez de milagro, un toraco asqueroso que tenía, un toro de la Quinta, tenía unos atributos. Tenía leña para hacer fuego todo el invierno. ¡Qué barbaridad! Recordaba la cornada del Lillo, que lo había matado al toro. Y le da la espalda y con su último esfuerzo, con el toro, ¡pah!, le parte el corazón por la espalda. Así fue. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos a enterar de detalles seguramente. Pero todo esto que se ha votado, esto es palabrería. Porque ¿qué capacidad real tienen? ¿Qué dinero hay para ejecutar lo que han dicho? Ninguna. Cuando aprobemos los presupuestos, entonces repasaremos. A ver, ¿qué es lo que pueden realmente adjudicar para beneficiar, dentro de lo que cabe, a los ya hechos polvo? Les han hundido la vida, el negocio, todo en Valencia. Hay 1 millón de personas afectadas, sobre 5 millones en la comunidad. 500.000 directamente, otro medio indirectamente. ¿Hay dinero en Valencia para eso? No, porque el dinero se lo llevan 14.000 millones a Cataluña. Para eso sí hay dinero. Eso ya está entregado. Ya le han perdonado la deuda. Quiere decir que todos, también los valencianos, tienen que asumir la deuda catalufa. En fin, vamos ahora con un asunto de mucho debate y además que tiene que debatirse. Porque la tecnología siempre la tecnología moderna tiene cosas buenas, malas y regulares. El mundo ha mutado. O sea, si a cualquiera que tenga nietos le dice, pues en mis tiempos no había ni internet ni móviles. ¿Y entonces cómo os comunicabais? Pues no había tabletas, no había ordenadores, que no había ordenadores, y entonces ¿cómo se escribían? Pues hijo, con una pluma, se mojaba la pluma en la tinta y escribían el Quijote. Ahí va. Bueno, es que ha cambiado el mundo, no siempre para bien. La tecnología es buena o mala, depende de cómo se utilice. Pero en la educación es más que un plan, que es aprenderse las cosas. Y si no te las aprendes, no te las sabes. Una colección de pedabobos, cretinoides, desertores de la tiza, que en su puñetera y asquerosa vida se han subido a un estrado y han dado una clase, se cargaron no al estudio memorístico. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es el único estudio de verdad. O sea, desde hace 2500 años, desde los griegos, desde que Aristóteles daba clase a Alejandro Magno, que tampoco era mal profesor ni mal alumno, pues por supuesto que esas cosas se hacen de memoria. Las letras todas, y las ciencias bastante. Bueno, ahora ¿qué es lo que pasa? Que con las tabletas hay profesores de colegios pijos que hartan de deberes a los alumnos para que se lleven la tableta a casa y no molesten ni al profesor ni a los padres. ¿Qué pasa? Que el resultado es catastrófico, catastrófico. Pues si no saben escribir español ni los profesores. Pero si las correcciones de los exámenes son con falta de ortografía. Los profesores. Bueno, no hay más que oír hablar, y es profesora de guardería, pero profesora al fin y al cabo, a pili juerga. No sabe lo que es un adjetivo, un sustantivo, se lía, se trabuca, tropieza, cae. Y entonces lo que ha hecho la Comunidad de Madrid pues es empezar con la oposición de los colegios concertados religiosos, que les han vendido a los papás negligentes, pero ricos, que esto de ponerles deberes en las tabletas para casa es un gran avance. Las narices es un gran avance. En Suecia directamente al lápiz, al cuaderno, al libro y a la memoria. Es decir, lo que ha sido la educación en Occidente en los últimos 2500 años y en Oriente hace 4000 años. Es sencillo, ¿no? Pues no crean. La Comunidad de Madrid eliminará de los colegios públicos y privados el uso individual de las tabletas y ordenadores portátiles entre los alumnos de infantil y primaria. La medida, por tanto, afecta hasta los 12 años. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso prepara un decreto que supondrá revertir a las escuelas que hayan sustituido los libros de texto en papel por versiones digitales en los dispositivos, con el objetivo de reducir los riesgos causados por el uso temprano, intensivo o inadecuado. Ahora, si luego resulta que el niño tiene un móvil que es tan grande ya como una tableta, pues entonces ¿de qué te sirve? Bueno, que al menos se estudie en el colegio. Me habrán oído repetir, y ya sé que no es muy popular entre ciertos padres,
Yo soy hijo y nieto de maestro, he sido profesor 10 años, podría seguirlo siendo si no se hubiera interpuesto el malvado Rubalcaba, si te vuelves te la clava, y si no se hubiera cargado la dedicación que había antes. A mí me gusta enseñar, por eso doy estas palizas que doy por la mañana. Pero me gusta, si yo sé algo tengo la obligación de enseñarlo, porque a mí me educaron en eso. A la casa se va a jugar y a hablar con la familia. Se estudia en la escuela y en el colegio. A casa se va a hablar con la familia, a jugar con los hermanos, a quitarles los juguetes, a pegarse con ellos, lo que siempre han sido los hermanos. Mamá, ¿qué es que este? Mamá, esta me ha vuelto a quitar. Lo normal, la vida. Pero claro, si tú te metes, empiezan el móvil con Peppa Pig. 3, 4 años ya están adictos a Peppa Pig. A partir de ahí ya... Dices que el niño estaba viendo porno a los 12 años, tan tarde. Pero si es que en el móvil. Pero no puede ser que los padres le regalen móviles de última generación al niño para que los deje en paz, porque no hay más cuestión. Bien que está que los padres no se dediquen a la educación, es bueno, porque hay cada padre que tiembla el misterio. Pero hay que educar en lo de toda la vida, aprender cosas concretas, a leer, a escribir, a contar, la geografía, la historia, pero nada de interpretaciones, nada de conocimiento del medio. ¿Del medio de qué? Hermana ortiga, hermano cardo, hermana gallina. En fin, en todo caso lo debatiremos. Y ahora una cosa escandalosa, yo no sé si lo diste tú y no fue el Confi el que sacó una entrevista con el asesino Bretón. Pues no recuerdo quién lo vio, pero hace como menos de un mes, una cosa así, salió una entrevista en la que Bretón, el asesino de sus hijos, decía, bueno, yo maté a mis niños porque tal, que comentamos, escandalizados, pero vamos a ver. Es el adelanto del libro. Ah, era el adelanto. Eso es. Bueno, pues el Confi lo sacó, no sé si trabaja en el Confi o tal. Bueno, Anagrama, lo que ha sido Anagrama, contratando un libro al asesino de sus hijos. Pero aquí, esto no es un problema de que no sepan leer y escribir, es que perdieron el respeto a la ética más elemental, a los vivos y a los muertos hace tiempo. Aquí se publica cualquier bazofia, sea verdad, mentira, crimen o lo que sea, con tal de vender un ejemplar que luego encima no los venden. Este es un caso verdaderamente pavoroso. La editorial Anagrama suspende la publicación del libro en el que José Bretón reconoce haber asesinado a sus hijos tras la denuncia de la madre de los niños. Un libro que se produce tras un intercambio de más de 60 cartas entre el escritor y el asesino, también con varias conversaciones telefónicas e incluso un encuentro presencial en la cárcel de Castilla-La Mancha. La madre ha pedido la paralización de la publicación, ya que conllevaría información que afecta a sus hijos, a ella y también a su familia. Desde la editorial aseguran que van a esperar a las acciones a tomar por sus abogados. En estos casos siempre aparece el listillo de la editorial, dicen, pues también Truman Capote en La Sangre Fría, también, no, Truman Capote era un canalla, escribía muy bien, fue un canalla, toda su puñetera y asquerosa vida, A Sangre Fría es todo mentira, a medias con los asesinos. Truman Capote era un escritor excelente a veces, excelentísimo, y un canalla redomado, y esto fue una estafa monumental. Hoy, pero que se estudia en las escuelas, bueno, también en Alemania se estudia el Mein Kampf. Y era el país más culto del mundo, donde más música había. Los menores Gymnasium, que era la enseñanza secundaria, en Alemania. La mejor investigación científica en Alemania. Mayor número de nazis en Alemania. En fin, nos vamos a la prensa económica, pero antes ahorramos con la Mutua. Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días. Esto del euro digital, sí, que comentamos aquí, porque recuerdo que Dani Lacalle hizo una explicación y luego la vino a hacer aquí, me pareció muy interesante. ¿Qué significa la moneda digital? La moneda digital significa que el banco, tu banco, te controla la vida hasta extremos inimaginables. Es más, que el Banco Central Europeo, también, que es el que acuña ese euro digital, que pretende, nace con vocación de ser el sustitutivo del efectivo, sí, te hace convivir dos tipos de moneda. El euro normal, que tienes en tu banco, que pagas con tarjeta, y luego los wallet, que le llaman, el monedero digital, en el que tienes los euros digitales para pagos que normalmente haces en efectivo. ¿Qué buscan, en definitiva? El control total, como ha confesado
la propia Christine Lagarde. ¿Y qué es lo que hace? Otra enemiga de la humanidad, von der Pony y Lagarde. Lagarde, que parece que viene de una operación de lo que tú sabes y yo también. Sí. Sí. Creo que se dedicaba al deporte, lo que no sé es de qué género, y lleva siempre un bronceado como el de Julio Iglesias. Sí. Está al borde de un melasma atroz, pero no lo coge del todo. Bueno, casi dice, con el de Julio Iglesias, hombre, un poco más natural que el de Trump, pero pues también ahí le andan. Sí, bueno, es que lo de Trump es un teñido. Tampoco sabes ahí debajo qué color tiene. Que habrá o que dejará de haber. Bueno, pues eso al final lo que busca es efectivamente acabar con el escaso espacio de libertad que todavía tienen los contribuyentes para decidir seguir siendo anónimos a las autoridades. Que tu dinero sea tuyo, no el que te deja tener el Banco Central. O lo que te deje usar con él el Banco Central. Que además te puede luego castigar. Te puede subir y bajar la inflación, con lo cual tú que has ahorrado de pronto tienes la mitad de lo que tenías. Es Argentina al por mayor. Y tanto es así que hasta te puede decidir qué puedes comprar y qué no con ese dinero, porque todo tiene que ser transparente con Ahora el vas Banco a salvar el planeta. Y entonces para salvar hoy te toca comprar tanques, pero mañana tienes que comprar cardo borriquero. Sí, señor. Sí, señor, pero tal cual. Bueno, pues el libre mercado, los alquileres, las piscinas o una pizzería en Bilbao, cerco al efectivo que acecha cada día más a los ciudadanos en España. Son algunos de los ejemplos de, pues comercios que en este caso están prohibiendo el uso de efectivo en sus locales y que está siendo denunciado por la asociación, la plataforma Denaria, que es quien está poniendo ahora mismo el énfasis en los riesgos de la llegada del euro digital, sobre todo en lo que a efectivo se refiere. Pues tenemos que defender el dinero de bolsillo, porque es el único nuestro. Lo otro es entregar nuestro dinero al banco, igual que lo de las pensiones, para que luego cada año haga lo que le parezca. Claro. No, es que no puede ser. Hay que hacer un movimiento, primero, escriba fuera de España. Escriba a la República Dominicana, si es que no es potentado ya. Hombre. Habla Bolaños de tener dinero en el extranjero, salvo que la República Dominicana sea ya comunidad autónoma, que no hay que descartarlo, pero hombre, Félix, con lo que tú has sido, solo con el patrimonio inmobiliario de Abascal y su familión, el hijo está ya más calvo que el padre. Sí. Debe ser el esfuerzo, ¿no?, que sudan para llevárselo. ¿Crees que buscará equipararse a Ábalos en lo que a patrimonio inmobiliario se refiere? Bueno, es que él parte y ya lo dedica a los niños. Y una menor de edad le compra un piso. Y la otra, en cuanto lo hace ministro, dice, Coldo, pasta. ¡Qué costumbres! Madre mía. Seguro que tiene tableta. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos.